Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio este día, sábado 9 de noviembre, día en que celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán. La Basílica de Letrán es la catedral del Papa, el obispo de Roma es el Papa y tiene su catedral allí, así es de que la Basílica de Letrán es la muy reconocida catedral del Papa. Y celebrar la dedicación de ese edificio significa celebrar la unidad de la Iglesia en torno a Pedro y al sucesor de Pedro, como es el Papa Francisco. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Tomamos el texto del Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, en los versículos que van del 13 al 22. Escuchemos. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque tenemos la reflexión que hace el evangelista respecto de la resurrección de Cristo y cómo él había dicho: destruiré este templo y lo reconstruiré en 3 días, como la señal de quien tiene autoridad para hacer lo que hizo, tenemos el caso de la frase que dice Jesús: no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Y es que el templo tiene que ser la casa del Padre, el lugar donde se encuentran los hermanos que quieren ser más allegados y unidos. Por otro lado, la construcción o reconstrucción de cualquier espacio que se aprecie de ser sagrado solo es posible desde el Señor resucitado. Es decir, para que un templo tenga la condición de templo, tiene que estarse viendo desde el Señor resucitado, que vive, que se une a los hermanos, que nos hace ser hijos del mismo Padre y que nos encontramos en el templo con el Padre y con Él también resucitado. Es la única manera por la cual se puede comprender el porqué del templo o un espacio donde habite Dios, desde Jesús que vive, que nos une y nos reúne. Desde allí podemos entender entonces la importancia del templo. Reflexionemos sobre el uso que damos a nuestros templos. ¿Qué deberíamos hacer para replantearnos la función del templo desde Jesús resucitado? Que estemos bien todos. Buen día sábado. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta.